give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Buenas tardes, estamos en Adeje, estamos en el sur de Tenerife para traerles lo mejor, lo más destacado de la cuarta prueba del año del Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto. Llegamos al Ecuador y con la carrera por el título lanzada y vibrante. Mismos favoritos, pero nuevos ingredientes en este Rally Villa de Adeje Trofeo Cicar, al que llegaban equipos de la Copa de España de Rallys de Asfalto y del Clio Trophy Canarias. Javier Viera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una cita de altura, como siempre, el Villa de Adeje, y además importante, cuarta cita de la temporada, tercera consecutiva de máximo coeficiente en las espadas en todo lo alto entre los principales candidatos al título. Ahí tenían precisamente el calendario regional. Buenas tardes, Javier Morales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, es una cita esta del campeonato regional que viene con dos victorias de Miguel, una de Cerny, un Enrique Cruz que todavía ni siquiera ha sido capaz de terminar una prueba en condiciones normales. Bueno, muchos ingredientes para ver lo que puede pasar entre los máximos candidatos a pelear por el título regional. Y con una prueba que recuerden como el Rally Las Canarias con coeficiente máximo, coeficiente 1,3, con lo que este resultado era especialmente valioso para cualquiera de los equipos inscritos. Más de 50 y menos de 50 los que pudieron tomar la salida en esa ceremonia de salida que se celebraría a partir del jueves por la tarde. Al final una prueba de 3 jornadas se desarrollaba este Rally Villa de Adeje, que perdía esa puntualidad para el Supercampeonato de España de Rallys, pero mantenía esa Copa de España de Rallys de Asfalto. Ha sido un reto a nivel organizativo para la escudería Villa de Adeje llevar a cabo esta edición 32 después de que la anterior, la de 2022, se celebrará en el mes de noviembre. 7 meses después volvía a llenarse la calle Grande para recibir a los equipos con, como decíamos, más de 50, 2 de ellos integrantes de la Copa de España de Rallys de Asfalto, después de que el Villa de Adeje perdiera, como adelantamos, esa puntualidad para el Supercampeonato de España de Rallys que este año ha recaído en el Rally Las Canarias. Sí, antes veíamos en imagen también a Jorge Cajiao. Uno de los atractivos que tenía este rally también era ver por primera vez en Tenerife el Alpine A110, que hasta ahora solo lo habíamos visto en un par de ocasiones en el Rally Las Canarias. Era uno de los atractivos, y además con el número 1, y como tú bien decías, solo 2 participantes de la Copa de España, es decir, el peso recaía entre los equipos canarios. Y como también comentábamos al inicio, con las 2 copas monomarca de máximo peso en el automovilismo canario, la Clio Trophy Canarias y la Rally VP Ultimate Plus Car Cup. Ahí vemos la foto de familia de todos los equipos participantes, nuevamente pues en la Plaza España, en esos alrededores de la calle Grande, y con una temperatura pues que en ese momento todavía había bastante calor, pero que afortunadamente fue aflojando a medida que fue avanzando la jornada. Era una de las grandes incógnitas, cómo iba a afectar el calor a la prueba. Se había pronosticado una ola de calor durante los días previos que se tenía que empezar a disipar el mismo día del comienzo del rally. Y estaba claro que todo el mundo, por lo que supone en cuanto a neumáticos se refiere, estaba pendiente de qué iba a ocurrir con las temperaturas. Sí, además, como veremos, incluso la propia gestión de neumáticos fue un problema con temperaturas bastante más suaves, y especialmente los equipos peninsulares, que tenían un poco cara de susto de haber pasado más de 40 grados en lo que fueron los reconocimientos y la preparación de la prueba. Es que hay que decir a todas estas que normalmente los neumáticos funcionan a una temperatura determinada, a una temperatura y a una presión determinada. Cuando un neumático pasa de presión o pasa de temperatura, que suelen ir unidas la presión y la temperatura, las sensaciones del coche son tan complicadas como si lloviera.
Pues este rally que tenía un total de 6 tramos cronometrados distintos, a doble pasada, por tanto 12 especiales en total, Guía de Isora, Tamaimo, Guía de Isora, ADG el viernes y luego Granadilla, San Miguel, Vilaflor, Karting Club Recalvi y ADGBP durante la jornada del sábado. Ya hemos dicho 2 etapas. Hemos visto esa ceremonia de salida, pero la acción, no tuvimos ahí ese, pues de alguna manera, ese adelanto con el shakedown. Shakedown, por tanto, sin tramo de calificación, no tenía por tanto consecuencias, efectos de orden de salida y afortunadamente para todos, pilotos, copilotos, organización y aficionados, en esa jornada hay algunas temperaturas bastante más suaves que los días anteriores. En definitiva, un entrenamiento libre para los equipos para que se encontraran con esos últimos ajustes de reglaje y sin ningún tipo de presión. Sí, el recorrido el mismo del año pasado, el mismo shakedown o qualifying de la edición del año pasado, con una versión diferente de ATO. Ya hacía muchísimo calor en la mañana del viernes y lo que hablábamos hace un instante de los neumáticos. La gran ventaja al respecto, con las altas temperaturas que vimos este fin de semana, es que ningún tramo pasaba de los 10 kilómetros de recorrido, salvando el largo de algo más de 20 de Granadilla. Un test, bueno, un shakedown que sirvió para test y más que para reglajes, que también seguro para tener las últimas sensaciones. Los punteros prácticamente dieron 2-3 pasadas, no dieron más, y era más para coger sensaciones, para coger feeling de cara al inicio del rally que para otra cosa. Importante para pilotos como por ejemplo el propio Javito Afonso, que venía de un golpe de anterior rally, de Miguel Suárez, que cambiaba habrá aficionados que dirán no cambiaba de coche, cambiaba de unidad, estrenaba unidad, de hecho nueva, impoluta en esa ceremonia de salida, y quería tener el coche, llegó muy justito para este rally y aprovechó para probar, y a la vez Sergio Fuentes también. De hecho, parte del equipo de Sporan tuvo que ir a Portugal a montar el coche, y Sergio Fuentes, que también tenía novedades respecto a Granadilla, donde fue segundo, porque también montaba el nuevo subchasis delantero del Citroën C2. En definitiva, fue una buena oportunidad para probar coches, teniendo en cuenta que la jornada de test que había para esta semana, para la jornada del martes, prevista en el programa horario de la prueba, no pudo llevarse a cabo. Ahí vemos otra unidad del Ford, pues el Fiesta R5 MK2, idéntico a priori, comparado en cuanto a sonido. La verdad es que el de Enrique Cruz da la sensación de ser un coche que está más apretadito, ¿eh? Estoy convencido que con la relación que hay entre M Sport y Copy Sport, el de Enrique Cruz es muy probable que haya pocos en Europa con tanta evolución o con mejor evolución. El objetivo es el mismo de siempre, intentar pelear por la victoria y nada, estamos con muchas ganas, hemos hecho creo que un muy buen trabajo, tanto el equipo con el coche y nosotros en los reconocimientos, y a partir de ahí pues ya iremos viendo. Está claro que el campeonato se ha puesto muy complicado, pero lo que queremos es seguir peleando por las victorias como lo hemos hecho siempre. Es un rally muy importante porque es el último de coeficiente mayor de 1,3 y bueno, nos tomamos esta cita con muchas ganas, tenemos que sacar un buen resultado en este rally y bueno, intentar luchar por la victoria, pero siempre con la cabeza fría de que hay que puntuar. Es el rally de casa, pero es como los anteriores. Todo es nuevo para mí y solo conozco Tamaimo, que lo hice el año pasado como coche cero. Siempre es lo mismo respecto al conocimiento de los rápidos pilotos locales. Va a ser muy difícil luchar contra ellos, pero nosotros estamos plenamente concentrados en el campeonato de Canarias. El objetivo principal es salir como acabamos en el Granadilla, con esas sensaciones, e intentar recortar un poco más las distancias con nuestros principales rivales. Hemos venido aquí principalmente para no tener un cero, no descartar esta carrera aún, porque nunca sabes lo que puede llegar a pasar en las demás, ¿no? Teníamos ganas de venir aquí a correr a las islas, siempre he recibido un apoyo muy grande de los aficionados aquí, hay una afición muy grande. El objetivo principal es pensar en el campeonato, lógicamente, porque al final de la península solo bajamos Óscar y yo, que lo seguimos. Entonces tengo que pensar principalmente en el campeonato, pero bueno, sí que es cierto que si puedo estar por la pelea del rally, pues me gustaría intentar ganar el rally. Tenía mucha ganas de venir a correr a Tenerife, que hace muchos años que no venía, y nada, este año gracias al CELA Recalvi estamos aquí. Y nada, vamos a intentar hacer un buen rally para llevar un buen puñado de puntos, arreglar un poco el último rally que tuvimos una pequeña salida y nada, necesitamos puntos y a ver si de aquí nos podemos llevar un buen puñado.
Pues prepárense, que empieza lo bueno. Empezaba esa primera etapa, primer tramo cronometrado, Guía de Isora de 8,42 kilómetros, Tamaimo de 6,99 y cerrando esta sección el inédito Guía de Isora Adeje de 8,36 kilómetros. Intuíamos que este iba a ser el rally de la remontada de Enrique Cruz y Jeremy Mujica y se confirmó desde esta primera sección y con la referencia en los dos primeros tramos de los tiempos del pasado año en que se jugaron el rally con los mejores del Supercer. Buen tiempo en Guía de Isora, tiempazo en Tamaimo y remate en el inédito Guía de Isora ADG, yéndose los de Ford a 5,4 en el liderato. Sí, diferencias justitas, ¿no? Este año estamos viendo un campeonato de Canarias diferente y aprovechamos para escuchar a los campeones de Canarias. Y sitúa 40. Derecha 4 más. Seguido, tarde derecha 5 sitúa y seguido tarde izquierda 3 más. 20. Para izquierda 5 fondo. Para izquierda 5 frenando poco y seguido derecha 4 más corta. Un inicio fuerte por parte de Enrique y de Geray, importante también como mensaje a sus rivales más directos, pero lo que decía hace un instante, ¿no? Luchando con las fuerzas muy igualadas respecto a Miguel Suárez y Jan Serny, ¿no? Que en ese inicio de rally pues estaban arrancando como todos queríamos, ¿no? Con una lucha de igualdad que está siendo la tónica de la temporada, con el añadido de contar ahora con Enrique, ¿no? Que en anteriores pruebas pues se estaba quedando muy pronto fuera de la lucha por la pelea y aquí en casa pues que había vuelto a ser el de siempre, ¿no? Se le veía ahí ese pequeño morreo, al Citroën C3 no entraba del todo fino y eso fue el detalle de sobre todo las primeras secciones, el ir afinando esa unidad nueva. Izquierda 680, tope, fuera. Frena poco, anteplaya derecha 5 menos, posible wrapping 5 menos. 40 y frenando izquierda 4 menos lenta, por dentro ocurriendo en tercera aquí 4 menos lenta. 40. Pronto izquierda 5, curando 50, fondo. Pronto derecha 4 menos lenta en tercera, poca cuneta en tercera, lenta, 4 menos. Con pronto izquierda 5, 40. Qué expresivo siempre Miguel Suárez en sus gestos y sus pocas palabras, a veces pequeñas interjecciones que eso te demuestran el estado de ánimo y de concentración. Está claro que Enrique se mantuviese en carrera iba a exigir a todos los demás. Es verdad que ya se exigían entre sí Serny y Miguel Suárez en las tres primeras pruebas y estuvieron cerca. Ganó 2 Miguel, otra Serny. Y está claro que Enrique les iba a exigir por ritmo y seguramente además Serny y Miguel Suárez con coches más modernos se han acercado bastante en los tiempos y Enrique para estar delante en las carreras de lo que es de temporada va a tener que exigir o sacar todo su nivel de conducción para poder estar peleando con monturas bastante más modernas de las que tiene ahora mismo el piloto de Ford. Miguel Suárez y Edu González mantuvieron el pulso en el primer tramo, en el segundo y tercero no pudieron evitar que les cayeran esos segundos que les iban a poner difícil poder ganar su primera vez. Eso sí, el salto de los de Citroën esta temporada comparado con los tiempos del año pasado era considerable. Jan Serny, Peter Chernohorski esperaban mucho de ese mejor conocimiento del terreno, pero no, esta vez no podían disputarle a sus rivales el liderato siquiera. Eso sí, terminaban más cerca de Enrique en el tramo nuevo y a 3,5 de Miguel Suárez y Edu González en esa clasificación. Y en cuanto a los participantes del Cera, pues seguían a los 3 tenores del regional, Jorge Cajiao, a quien veíamos hace un momento, y Javier Martínez, sorprendían con tiempos muy competitivos con su Alpine, un coche que parece adaptarse bien a Canarias, a 10,8 segundos de Enrique Cruz y a solo 1,9 de Cerny. Yo en este rally, sin que sirva de precedente, voy a ser muy del Alpine. Ya Jorge decía que iba a estar luchando por la victoria en el rally. Sorprendía de entrada con esas declaraciones, pero al final, viendo los tiempos en Tenerife, creo que se le puede abrir un futuro importante a la marca si alguno de los pilotos canarios se anima a competir con un vehículo como la 110 de Alpine. Izquierda 6 redonda, 40 y 9 a fondo por dentro, 80, frenos, pico, derecha 6, repito, pico, derecha 6, abrir, para izquierda 8 a fondo la izquierda 8, 60,
Derecha 9 muy larga, a fondo, 150, tiene una arqueta al final. Izquierda 8 larga, cambiar 100 para la otra chicane. Frenos, atención chicane triple, tramos por izquierda. Qué bonito escuchar la comparación de tres copilotos con una manera tan distinta de cantar. Justamente te iba a decir esto, analizamos casi siempre, y quizás lo lógico, el nivel de conducción, cómo trazan, pero en Canarias hay un nivel de copilotos que hemos tenido la oportunidad de escuchar los tres en esta primera parte del programa y están a un nivel al nivel de sus pilotos. De hecho, son copilotos que suelen competir a nivel nacional y son demandados incluso por pilotos de fuera. Sí, sí. Bueno, por poner orden. Óscar Palacio, Alberto Iglesias, ya en un segundo escalón, a cerca de medio minuto de liderato y por tanto a casi 20 segundos de sus rivales gallegos en esa Copa de España. 5 menos, vértice flecha, 100. Frenando para no atacar. Y esta es una novedad. Están viendo datos, gracias a QSP Ingeniero Motorsport, pues esos datos de telemetría y pueden ver acelerador, freno, niveles de revolución, la marcha que va en Granada, la velocidad punta de ese Suzuki Swift, este Rally 2 Kit, y escuchar a otro copiloto como Víctor Pérez, que vamos a escucharlo. Fondo, cruzar 60 vistos, poco tarde en valla, no atacar, izquierda 3 larga, no atacar, 50 vistos. En cruce derecha 4 más, abajo, en cruce derecha 4 más, cruzar 20. Manolo Mesa, que le han hecho falta 5 carreras para llevar casi al límite al Suzuki Swift. Se le ve muy rápido, muy por el sitio, muy agresivo. Esa comparativa entre los dos Suzuki. Exacto, yo creo que la figura de Walter Delgado, que de golpe se metió en esos tiempos muy bien, fue muy competitivo, de alguna manera le dio la auténtica referencia, ¿no? de dónde tenía que estar este coche. Son unidades idénticas. Sí, de todas formas, es verdad que Manolo lleva más carreras que Walter con este coche, pero Walter Delgado estaba corriendo en el salón de casa, que eso no le quita nada de mérito, pero sí es verdad que seguramente le ha hecho llevar más al límite al coche a Manolo Mesa, que insisto, ha sido capaz de coger el coche por la mano muy rápido. Precisamente, bueno, por situar a los dos Suzuki, séptima y octava posición respectivamente, pero con Walter Delgado por delante. Y nos metemos en los cabezas de serie de la Rally VP Ultimate Plus Car Cup, como en La Palma Fernando Cruz y Tecaurice Hernández le tomaban la delantera Giovanni Fariña y Carolina Fariña en el primer tramo. Parecía que le daban la vuelta en el siguiente los hermanos Fariña, pero no, Cruz volvía a ponerse primero en el tercero y el último de la sección. Eso sí, decía Giovanni que llegaba al final de esta sección con los neumáticos ya fritos. Sí, no fue hasta el final cuando Giovanni logró desquitarse un poquito de Fernando, que hasta el cuarto tramo, como tú decías, se habían ido intercambiando el liderato, algo inédito hasta ahora en la Copa que organiza Sport Arju Canarias, pero que bueno, que presagiaban de entrada una bonita lucha entre los que a priori son los grandes candidatos al título. Aquí no salía Nelson Climent, que por un problema de salud al que animamos también para que se mejore pronto, estaba inscrito y no pudo tomar la partida. Y lo bonito que es también ver en el caso de Fernando Cruz, esa escalada desde lo que fue aquel Rally Las Canarias de hace 2 temporadas, aquel golpe que lo dejó físicamente, anímicamente, en cuanto a confianza, etcétera, y ha ido subiendo peldaños poco a poco. Ya en La Palma dio otro saltito importante y aquí ya estaba arriba. Que es lo ideal, querer estar demasiado pronto después de tener un accidente tan fuerte como el que tuvo Fernando, seguramente te hace cometer otro error. Se lo ha tomado con toda la paciencia del mundo y vuelve a estar en los tiempos de cabeza. Es una copa que, insisto, quizás Cañada se está quedando un poco atrás. Yo esperaba un poco más de Cañada. Es verdad que igual hay rallies que tuvo un toque aquí también en el segundo tramo, bueno, fastidió el puente trasero, sí. Pero bueno, y muy pronto se vio un poquito con esos problemas. También hay que decir que es verdad que quizás no hay tanta igualdad, que el año pasado habían 3-4 pilotos muy cerquita, pero bueno, la pugna que nos están ofreciendo este año tanto Fariña como Fernando Cruz está siendo de un altísimo nivel. Hemos podido ver también los primeros clasificados de ese Clio Trophy Canarias. Ahí Héctor Medros y Rubén Fumero marcaron su terreno, estableciendo una diferencia de 14,5 segundos respecto a Mediarnos Alejandro Falcón. Se peleaban con Víctor Delgado y David Rivero por la segunda posición de esta Copa. La verdad que hemos hecho 3 tramos sin ningún problema, yendo de menos a más, ganando confianza en mi pilotaje y con el coche, y la verdad que las sensaciones de momento son muy buenas. Buen primer bucle del rally y nada, un poco el coche nuevo, se va soltando todo un poco, intentando adaptarnos lo más rápido posible y bien, perfecto, muy contento.
En el primer tramo no piloté bien, el segundo fue algo mejor y el tercero no fue mal. Tenemos que pensar sobre lo que debemos hacer. Las segundas pasadas siempre son mejores, porque ya conoces el recorrido. Pensábamos sinceramente que íbamos a estar más lejos del puesto de cabeza, pero bueno, hemos ido poco a poco, hemos sufrido bastantes, un poco con el coche que nos va sobrevirando demasiado del tren trasero, pero bueno, a ver si lo damos corregido para este bucle e intentar correr un poquito más. La verdad que no estamos muy contentos y nada, vamos a hacer ahora unas modificaciones en la asistencia y esperamos ser un poco más rápidos en el siguiente bucle y poder estar ahí en la lucha por el podio. Clasificación después de esos primeros 3 tramos: Enrique Grullera y Mujica y esa ventaja de 5,4 segundos respecto a Miguel Suárez, Eduardo González, Jan Cerny y Peter Chernohorski a 8,9, a 10,8 Jorge Cajiao, Javier Martínez y Óscar Palacio, Alberto Iglesias a 29,7 segundos. Es muy importante disponer de un motor potente que nos permita alcanzar la máxima velocidad posible en el menor tiempo posible. Pero igual de importante o más es disponer de un sistema de frenos que nos permita parar nuestro vehículo en el menor espacio posible sin que se generen bloqueos de ruedas que impliquen pérdida de segundos. Por eso hoy queremos mostrarle cómo es y cómo funciona un sistema de frenos de rally. Primero vamos a ver la diferencia entre unos discos de freno de competición frente a unos discos de freno convencionales. Además de su tamaño, son más grandes porque a mayor superficie y mayor fricción, podemos observar que está hueco en su interior y tiene una serie de orificios, lo que facilita por un lado la ventilación del disco y por otro la evacuación de los gases que se generan en el rozamiento de la pastilla de freno, evitando el famoso fading. Todos hemos visto alguna vez la imagen espectacular de un coche de rally con los discos de freno al rojo. La temperatura puede llegar a valores de 300 grados. A estas temperaturas se produce un desvanecimiento o pérdida de efectividad al frenar, el fading. Para evitarlo, las pinzas y los discos se enfrían mediante aire que llega a través de una serie de canalizaciones. En los vehículos de rally se simplifica al máximo el sistema de frenos, ya sea por aplicación de la normativa, no están permitidos elementos de corrección electrónica de frenada como ABS, SP, etc., o para mejorar la eficacia y la velocidad de reacción de los mismos. El sistema básicamente consiste en 2 bombas de freno o un master cylinder, de tal manera que al pisar el pedal de freno nos permite enviar distinta presión al eje delantero y al eje trasero, además de un regulador que nos permite modificar esa presión de freno de tal forma que podemos cambiar según determinadas circunstancias el porcentaje de presión que llega a cada eje. Este sistema, como hemos dicho en otras ocasiones, debe ser manual y por lo tanto no puede ser activado por un botón como por ejemplo en la Fórmula 1. En este punto vamos a definir 2 conceptos que van a determinar cómo va a ser la frenada de nuestro coche. Presión de freno, la fuerza que ejerce el piloto sobre el pedal. A mayor fuerza, mayor cantidad de bares de presión sobre las pastillas de freno y por lo tanto más fricción sobre el disco de freno. El balance de freno es el porcentaje de presión que tenemos para el eje delantero y el eje trasero, siendo un valor fundamental para definir el setup de un coche de rally. Típicamente ronda el 60% del eje delantero y el 40% del eje trasero. La adquisición de datos nos puede ayudar a realizar un ajuste más eficaz del balance de freno. Vamos a ver esto en datos reales. Como pueden ver en esta gráfica, el piloto ha realizado varias frenadas generando bloqueos de las ruedas traseras en varias ocasiones. En la parte alta está la presión de frenos, verde frenos delanteros, lila traseros. En la parte baja tenemos las 4 velocidades de ruedas, rojizas ruedas delanteras, azules ruedas traseras. Y en la derecha podemos ver los valores que está tomando en cada momento. Como pueden observar, la presión de frenos delantera y trasera son distintas, pero aún así, cuando el piloto frena fuerte, las velocidades de las ruedas traseras caen mucho más que las delanteras, generando el bloqueo de las mismas y haciendo el vehículo poco efectivo. Estamos por lo tanto en una situación de balance de frenos erróneo, en la que tenemos que utilizar el regulador de frenos para pasar más frenos al eje delantero. Aún así, en los rallies, al contrario que en circuito, es preferible llevar más bloqueo de freno trasero que delantero, ya que nos ayuda a la entrada de la curva. Con respecto a las pastillas de freno, hay que destacar que existen diferentes compuestos dependiendo de la presión de frenos, la temperatura de funcionamiento y la mordida. Su elección depende de las preferencias del piloto y las necesidades del vehículo. Hay pilotos a quienes les gusta que el coche tenga una buena frenada inicial y luego sea más progresiva, y otros que la prefieren que sea más lineal. En la mayoría de los casos, los fabricantes de pastillas de freno utilizan materiales cerámicos que funcionan eficazmente a altas temperaturas. Por esto, es fundamental calentar los frenos sin pasarse antes de salir al tramo. Después de saber un poquito más de técnica, nos vamos a la segunda sección, repetición de los mismos tramos, ya los conocen: guía de Isora 8,42 kilómetros, Tamaimo 6,99, guía de Isora Deje. Esta sección ya era en horario nocturno, buena parte de estos tramos cronometrados.
Pues parecía que Miguel Suárez y Edu González pasaban al contraataque con el scratch y récord de Guía Visora el primer tramo, pero Enrique Cruz y Geray Mujica daban su justa réplica en los dos siguientes para neutralizar ese zarpazo del líder del campeonato. Al final 7,1 segundos, entre los que ya eran los aspirantes a la victoria en Adeje. Daba la sensación de que esta vez sí el Ford Fiesta R5 funcionaba como un auténtico reloj. Sí, y es una de las grandes diferencias de otras temporadas. El salto cualitativo de Miguel y de Citroën. En otras temporadas, seguramente Enrique, después de recibir un ataque como el que recibió en el primer tramo de Miguel, hubiese dado un hachazo de 12-13 segundos y dejar sentenciado el rally. Le está costando esto a Enrique. Es verdad que aprieta y que saca algo de ventaja, pero no lo suficiente como para sentenciar el rally en ningún caso. Y es verdad que volvió a ganar los dos siguientes tramos, pero la diferencia terminó siendo de apenas 7-8 segundos al finalizar la primera jornada. Y en el caso de Miguel ese mejor tiempo era significativo, porque comparándolo con los registros del año pasado, era récord absoluto este año, y el año pasado corrieron pues los que se jugaban el título del supercampeonato. O sea que es un tiempo, fue también, digamos que si fuera un símil futbolístico, hubiese sido un 5-1 a favor de Enrique, pero ese gol, entre comillas, de Miguel también tenía su especial importancia. Miguel Suárez explicaba que siendo un coche nuevo había cosas que se tenían que asentar, y por eso en esta sección al margen de ese scratch se quedaban muy cerca de Enrique en el resto de tramos, y efectivamente casi era como un mantra, ¿no?, del equipo: es un coche nuevo, pues es el mismo coche, es un coche nuevo, es el mismo coche, ponemos los mismos reglajes. Pero yo desde luego no soy piloto, pero entiendo que por mucho que sea la misma unidad, siempre hay cositas distintas. A mí Miguel me comentaba que notaba, es verdad que hay una parte psicológica, como que subes un coche nuevo y es tan pequeña la diferencia que igual apreciarlo bien es complicado. Pero Miguel me comentaba que notaba dos diferencias principales: una en la frenada del coche y otra arriba, cuando llegaba al máximo par, que no es poco, que él tenía la sensación de que el coche corría algo más en la parte alta del... En teoría dicen también que el nuevo subchasis que te ayuda también a entrar en curva, que es más manejable el coche, y en ese sentido también es verdad que se ha quitado ese temor de estrenar un coche, ha salvado la papeleta, ya lo veremos al final del programa, con un resultado tal cual el de las Islas Canarias, en una prueba de coeficiente 1,3. Y en ese sentido, a partir de ahora, también pues solo puede ir a mejor. Y ahí vemos la comparativa importante también, una zona además muy circuitera, ¿no?, muy de trazar muy por el sitio. Muy calcada, de hecho costaba, al hacer este montaje, costaba casi diferenciar los dos coches, y optamos incluso por ralentizar un poquito, o que uno se queda un poquito alejado del otro. Jan Cerny y Peter Chernohorski perdían otro puñadito de segundos, con lo que se quedaban ya a 16,1 segundos en la general. No estaba contento el checo, que no. Hay que explicar que él, pues digamos, su segunda residencia está aquí en el sur de Tenerife, y de alguna manera él tenía esa seguridad de que eso podía neutralizar esa diferencia que había tenido en los anteriores rallies. Tenía la máxima confianza de que aquí iba a ser terreno favorable, y está claro que en Canarias es muy complicado encontrar terreno favorable. El Alpine que estamos viendo, un coche que ojito, porque es probablemente que esté a un nivel superior a los Porsche de su momento, o por lo menos en las manos de Jorge Cajiao. Yo no sé si como decía Javi antes, en Canarias alguien se atrevería y podría echarle carreras a los actuales Rally 2, pero un coche que ha demostrado estar a un nivel altísimo. Hay que reconocerle a Jorge Cajiao, que es un piloto, fue 2 veces campeón del Clio Trophy Spain, promocionado de hecho por el propio Renault a conducir un Rally 4 la pasada temporada, pero es que iba muy poquitos rallies con el Alpine, y de hecho en esta segunda sección explicaba, lo digo por lo que tú comentabas de intentar ganar el rally, decía que habían hecho cambios en el setup precisamente para intentar acercarse a los Rally 2, pero sucedió lo contrario, le salió a Cruz la jugada. Sí, en esta sección no le salieron las cosas como quería y perdió bastante tiempo. Izquierda 6 para D7, para I8, 40 rectos y frenos, derecha 7 corta, abrir, 10, derecha 7, 20, izquierda 6, medio 40, frenos, izquierda 5 redonda, dale más ritmo que antes. Y antes, hablando de Cerny, estaba sobre todo especialmente decepcionado porque Tamaimo sí que lo conocía, porque había hecho de coche cero la subida y esperaba mucho de su pasada por ese tramo, y no le salían las cosas como quería. Y Sergio, pues intentando adaptarse de nuevo al vehículo en las segundas pasadas para intentar ser competitivo respecto a los rivales más directos. Quería ser, o sea, es optimista porque hizo de coche cero en Tamaimo. ¿Cuántas veces ganó Enrique Cruz Tamaimo con el coche? Es decir, tener esa referencia, porque una vez es ser excesivamente optimista, que está bien, pero eso en Canarias prácticamente el terreno, por el terreno donde pasan los rallies,
los pilotos punteros han pasado un montón de veces, con lo cual quizás fue un exceso de confianza, quizás de Jan Cerny, que al final pues seguramente se dio cuenta que tenía que correr más. Ya veremos a ver si le salió bien la jugada o no, pero desde luego que yo creo que en el inicio del rally tuvo un exceso de confianza que le costaron muchos segundos. Sí, como mínimo a nivel anímico, ese varapalo, ¿no?, de no verte tan cerca. Veíamos el efecto en el dron, digamos, la capacidad de iluminación que tienen, sobre todo las luces cuneteras, lo bien que van. Y a propósito del Alpine, si hablamos también de este coche, es precisamente porque tenemos esa referencia de lo que fue el reinado de los Porsche en Canarias, y porque hay una diferencia importante. Estamos hablando de un coche que es FIA RGT, entonces esto da la posibilidad de competir, pues como hemos visto en el Rally Las Canarias, etcétera, etcétera. Ya no tenemos ese elemento de, no, es que es un coche aparte. Sí, que sigan teniendo un valor residual importante en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero está claro que las prestaciones del Alpine, mirándolo en el mercado canario, en el mercado automovilístico canario, han ganado mucho después de esta actuación, porque digamos que en el Islas Canarias se diluyen un poco, ¿no?, entre tantos inscritos, pero aquí la verdad es que ha destacado muy por encima de otras ocasiones. 150, aquí nos dice chicane de izquierda, chicane de izquierda 100, colócalo bien, frenando mucho para izquierda 6 larga, tercera señal tarde, para derecha 8 larga de 100, 8 larga de 100, pronto todo por dentro, sitúa 150. Esto como en ese tramo la conducción tiene que ser muy limpia, muy fina, porque por lo que hablábamos, por cómo se degradan los neumáticos y porque ir un poco más rápido de lo normal significa que en vez de ir ganando tiempo lo vas perdiendo. Con respecto al Alpine, solo quería apuntar una cosa. A diferencia de los Porsche, al tener homologación FIA, el coche viene con ficha de homologación y todo el mundo, los Porsche, depende de la versión que sea, puede o no, tiene que tener unas piezas o no, y al final prácticamente a todo el mundo se le escapa si son capaces o pueden correr en rallies o no, y tenemos varios ejemplos en Canarias. Está claro que el Alpine en ese sentido es un coche que tiene muchas más posibilidades, y desde luego para todos los aficionados sería una alegría que algún piloto se animara a tener una unidad de estas en Canarias. Vamos, marcas, equipos y posibles patrocinadores. Ya ven que en todo rally tenemos ganas de ver un Alpine compitiendo en Canarias. Yo tengo muchas, Bueno, por situar clasificación, Cajiao se iba a 15 segundos de Cerny con ese error en la puesta a punto de su coche. Óscar Palacio y Alberto Iglesias ya claramente tenían un rival por la quinta posición en Sergio Fuentes, Ariel y Bonilla, y luego Walter Delgado y David Sosa perdieron mucho en esta sección. La razón, que Walter lleva 23 años sin correr un tramo nocturno, y eso además incluso se hicieron algún que otro trompo y caían a la 9ª posición, lo que permitió a Manuel Mesa y Víctor Pérez irse a la clasificación quintos entre los canarios, séptimos en la general de la acera. Y en la Copa de Sports & You, lucha, abrazo partido entre Giovanni y Carolina Fariña, que veíamos antes, que salían con fuerza tras cambiar gomas. 2 scratch, pero en el último tramo de la etapa Fernando Cruz y Tecoriz Hernández recortaban distancias para quedarse a 2,8, con lo cual había todavía carrera. Otra guerra bonita en la Copa Clio, en la Copa Clio Canarias, que también es buena noticia que se hayan venido a hacer pruebas del campeonato regional. El año pasado se basó más en el campeonato provincial de Las Palmas, y ahí veíamos a la derecha a Manuel Hernández, que se había salido y que provocó también que tuviese un pequeño encontronazo luego con Noé Armas, bastante competida, por lo menos en esta primera etapa, los puestos de cabeza, siendo Mederos para mí una sorpresa, porque hasta ahora Mederos en los rallies que se habían disputado, recuerden que es el piloto becado por la Federación Tinerfeña de Automovilismo, en los rallies disputados le costaba estar en cabeza, y en este rally ha ido bastante rápido. Yo creo que es una diferencia bastante importante con la longitud que tenían los tramos. Muy contento, cómodo con el coche, sin ningún problema, así que hoy viernes ha salido todo perfecto. Hemos estrenado coche hoy, probándolo esta mañana por primera vez en el shakedown. Creo que es muy positivo, muy contento, el coche va muy bien. Hemos sabido mantener la distancia con Enrique, y mañana hay que salir a intentar atacar, a recortarle esa diferencia que es corta, y creo que hay un tramo que seguramente marcará las diferencias.
El último tramo fue bien. Cambiamos muchas cosas en el coche antes del rally y necesitábamos entender cómo trabajaba el Hyundai i20 en el Rally 2. Esperaba Mate Tamaimo. En su segunda pasada intenté ir rápido, pero perdí demasiado tiempo. La verdad no estoy muy contento, pero bueno, hemos arriesgado en intentar mejorar el setup del coche. Hay a veces que se mejora, sale bien y otras veces sale mal. De esta vuelta salió mal, intentaremos volverlo a solucionar y pensar ya mañana intentar recortar tiempo. El tema de tiempos no estamos muy contentos, pero bueno, a ver, esperemos que mañana vaya mejor. Mañana está el tramo largo del rally, que bueno, es un tramo que va a ser decisivo, a ver si podemos recuperar y estar un poco ahí en la lucha con los de arriba. 7-1 era ya la diferencia de Enrique Cruz y Geray Mujica al frente respecto a Miguel Suárez y Eduardo González. 16-1 los segundos perdidos de Jansen y Peter Czernohorski. Y ahí vemos en las 10 primeras posiciones, cerrándolas, Fernando Cruz y Tecorice Hernández con a más de 2 minutos 2:05.2. Y cambio de escenario, cambio de etapa, cambio de jornada, cambio de tramos también. El tramo Rey Granadilla San Miguel Vilaflor, 20,49 kilómetros. El tramo más largo, 3,83, que el Karting Club Recalvi, el más corto, y ADGBP, el TC Plus de esta edición, 9,27 kilómetros, tramo importante. Vamos, 70, tarde derecha 1, para larga izquierda 5 fondo y abrir 80, poco tarde izquierda 4 más, muy rápida y abrir 40, para izquierda 1 fino y sitúa rápido, para poco tarde derecha 4 muy rápida y abrir, para por fuera derecha 6, 40 y poco tarde derecha 2. Pues decíamos que esta segunda etapa arrancaba con el tramazo del Rally Granadilla San Miguel Vilaflor, en el que Enrique Cruz y Geray Mujica dieron otro golpe de autoridad, uno de esos golpes que comentaba antes Javi Morales, golpe psicológico que dejaba sin argumentos a sus rivales. Ya daba la sensación de que, pues como antaño, ¿no?, que Enrique cuando da un golpe en la mesa difícilmente se va a mover de la primera posición. Y un tramo mítico además, denominado así, es el frontón La Martela de toda la vida. Quizás sí que varía alguna vez la salida, pero vamos, básicamente el frontón la Martela, con la complicada bajada de La Martela, siempre complicada, y eso que ahora tiene el asfalto prácticamente impoluto. Pero sí es verdad que era un tramo, es un tramo por sus características para marcar diferencias, y ahí lo aprovechó Enrique para empezar a dominar el rally de manera más tranquila. Y una pequeña variación que tenía en el descenso, una pequeña chicane natural que creo que vamos a ver también como sorpresa en la parte final de este todo rally de hoy domingo. Por dentro 10, a derecha 5 menos, arriba derecha 5 menos, 80. Pronto caseta derecha 5 menos, pronto derecha 5, tope, 20. Pronto izquierda 5, tope, 80 recto, rasante por izquierda 50. Y en la caseta arriba, poco tarde derecha 5 menos larga, con pronto izquierda 5 menos. Sitúate, 5 menos, 50 y sitúa izquierda y frena. Poco, derecha 5 menos con cuneta, con izquierda 5.40. Y al golpe de autoridad de Enrique se unía que Miguel pues sufría con el agarre del tren delantero, porque creía que haber acusado muchísimo de él en la primera parte del tramo, y eso servía también para que Cerny le recortase distancias y a partir de ahí pues entrase en una lucha directa de entrada a priori por la segunda posición. Eso sí, se desquitaron, marcando el scratch en el tercer tramo del día, noveno de la prueba, en ese TC Plus del Rally Villadeje. 3 puntos más para un equipo que tercero del año también. Exacto, que ya estaba tirando de calculadora, pero más que nada previendo ese contraataque, ¿no?, de Enrique Cruz, y de momento le siguen saliendo las cuentas, no, le salen las cuentas. No, y directamente con Cerny también, que al final es su rival más directo, llegaban aquí separados por 5 puntos y medio, y ya lo veremos también al final del programa, ¿no?, cómo quedan esas cuentas de cara a la segunda parte de la temporada. Y ya que nombramos a Cerny, reparto equitativo de scratch entre los 3 aspirantes al campeonato canario. Jan Cerny y Peter Czernohorski se llevaron el premio de consolación, podríamos decir, con el scratch en el tramo del karting, pero ya 18-6 de liderato. Y ya a estas alturas del rally se empezaba a hablar de una posible orden de equipo, ya que Hyundai Canarias
y Citroën pertenecen al mismo grupo empresarial, pero hablabas con los pilotos y con los afectados, decían que de órdenes de equipo nada y que había que correr hasta el final el que quisiera clasificar por delante. Quien alimente ese rumor creo que poca idea tiene. Y como hoy hemos hablado poco del Alpine, aquí se quedaba a poquísimo en el tramo largo de marcar el mejor tiempo, y no lo ganó porque hizo un trompo. O sea que ya empezaba, si ya el día anterior había sido bueno, el comienzo del sábado había sido incluso mejor. Fue un aviso de lo que vendría luego, como veremos. Hablábamos antes de Cherny, que se quedaba a 18-6 del liderato, pero a 6-8 del Citroën de Miguel Suárez, que eso era uno de los frentes que estaba ya claramente abierto, ¿no?, a estas alturas de la carrera. 4 y mantenemos, repito, cierra 4 y mantenemos 20, manténlo bien. Derecha 5, 30, izquierda 2, pico, 30, derecha 3, pico, 40, derecha 5, 40, rectos, frenos, derecha 3, atento a la derecha 3 que es lenta, 20, derecha 2, mantén mucho, repito, 2, mantén mucho, manténlo, para izquierda 2. Podríamos decir aquí que Sergio Fuentes, Serie de Bonilla dieron con la tecla con el C3 ex Miguel Suárez. Superaban en la clasificación a Óscar Palacio. Alberto Iglesias daba la sensación de que iban más cómodos ahora. Sí, más allá de eso, de superar a Óscar Palacio, es que la diferencia en cuanto a la pérdida de segundos por kilómetro respecto a los líderes locales, ya ahí pasaba por debajo del segundo, ¿no?, que el día anterior había estado por encima del segundo y medio. Independientemente de que era mucho más rápido Miguel, empezó a acusar Óscar Palacio problemas en el diferencial delantero, y unido el ritmo de Miguel con esos problemas mecánicos hizo que de Sergio hizo que Sergio se pusiera por delante en la clasificación. Me sorprende, de la 110 la conducción, que tampoco es tan distinta siendo un coche de propulsión a lo que es un 4x4, lo que es un Rally 2. Manuel Mesa y Víctor Pérez, por cierto, Víctor, que cumplía aquí 250 rallies, estaba de celebración, lo estuvo a lo largo de toda la semana en sus redes sociales. Despegaban después de solucionar los problemas en su coche, satisfechos esta vez con el Suzuki, con sus tiempos también y con su sitio en la clasificación, que eran séptimos. Una cosa que se me pasó del Alpine, en la segunda sección del viernes, Cajiao decidió cambiar reglajes para intentar mejorar y no le salió. Volvió a cambiar reglajes para la primera sección del sábado, y ahí empezaron a salirle los tiempos como él pretendía. Se apagaba en el arranque de la etapa uno de los focos de rally, la pelea por la victoria en la Rally NU BP Ultimate Plus Car Cup, por el abandono de Giovanni Fariña y Carolina Fariña. Estaban apretando, estaban corriendo, es muy arriesgado en sus trazadas Giovanni, y lo que hacían era que tocaban un muro, una de estas protecciones que hay en la carretera de piedra. Sí, lo hacían con la rueda delantera derecha y pensaban que era un pinchazo al principio, pero al final no tenían daños mayores. Y es un cero que les va a obligar a ir con cierta inquietud de aquí a final de temporada. A ellos les quedan 3 rallies. Veremos cómo se las ingenia ahora el equipo, que hoy por hoy sigue siendo el que más scratch ha ganado en la Copa. De todas formas, dice que la conducción de Giovanni es agresiva. Aquí el que no es agresivo en esta Copa y el que no corra se la van jugando, se la van jugando, y el nivel de conducción es alto y pasan pocas cosas, pero a la velocidad que se va, el más mínimo error es una salida de carretera. El abandono de Fariña ponía, aparte de dejar líderes ya destacados a Fernando Cruz y Tecori Fernández, ponía en segunda posición a Alexis Martín y Dailos González, que estaban encantados con esa situación de carrera. Eso sí, no se podían relajar porque por detrás presionaban y seguirían presionando, como veremos Juan Carlos de la Cruz y quien era su copiloto en esta prueba, Nacer Unain, experimentadísimo copiloto, a menos de 6 segundos de ellos. Y ya a continuación, remontando después del tiempo perdido el viernes, Javier Cañada y Jonathan Hernández reparaban ese puente trasero doblado, duodécimos, superando a los líderes del Clio Trophy Canarias, Héctor Mederos y Rubén Fumero, de esta Copa que nos ha dado tan buenas sensaciones. Y está precisamente el líder, Héctor Mederos, que comentabas, el piloto promocionado por la Federación de Tenerife. La verdad es que, insisto, lo dije antes y lo vuelvo a repetir, me sorprendió gratamente. Corre en casa, corre no solo en su isla, sino en casa. Él es del sur de Tenerife y puso un nivel inalcanzable para todos los demás. Y estamos hablando del tercer clasificado, de un Víctor Valido que está a un nivel altísimo, de Noé Armas, que viene de dominar los rallies anteriores y que no ganó el Gran Canaria por una salida de carretera en el último tramo.
la actuación de Medero sencillamente brutal. Y hablábamos de Javito Afonso, que venía de ese golpe en el anterior rally, pues para él una prueba para recuperar confianza, al fin y al cabo. Sí, sobre todo porque la experiencia que tiene todavía en rallies es muy corta. El único rally que ha logrado finalizar fue el del norte, el primero de la temporada, y los pocos kilómetros que hizo en La Palma los necesitaba aquí para ir acumulando experiencia, porque al final también la temporada va corriendo y corriendo y corriendo y en breve pues casi que toca su fin. Y antes que nombrábamos a Nasser Gunain, también recibió un reconocimiento por parte de la escudería Villadeje como el deportista que más veces ha disputado este rally, o sea que ahí es nada, ¿no? Incluso lo ha llegado a ganar. Veíamos ese tramo del karting y ahí pues se convertía en un especialista, lo veremos a continuación, un Jan Cerny que dando mucho espectáculo fue muy muy efectivo y bueno, el público lo agradeció mucho, esa conducción tan espectacular del checo. El bucle, digamos, era en el primer tramo, que era el tramo de 20 kilómetros, nos salió muy buen tramo, la verdad que algún error, pero contento. En el karting nos lo hemos tomado con calma ya que hay tierra y tal. Y ahora en el TC Plus hemos apretado, pero he cometido un error al entrar en el barranco y hemos perdido ahí un poco, hemos quedado segundo del TC Plus, pero la idea es seguir atacando. Está claro que el tramo largo, la primera parte, exigí mucho el neumático, con lo cual me hizo perder tiempo en la parte final del tramo. El TC Plus, que era muy importante de cara al campeonato, lo hemos ganado y hay que seguir en el rally, ahora intentar mejorar en el tramo largo los errores que cometí en el primero y seguramente que mejoraré algo de tiempo. El primer tramo largo fue bastante bien, estuve mejorando mi pilotaje, el karting fue perfecto, realmente quería ganar allí con sus partes difíciles y de tierra, me gustaba. En el último cometí errores al principio, intenté empujar más, pero fue demasiado y perdí bastante tiempo al final del tramo. Ya vamos cómodos con el coche, la verdad, vamos rodando bastante rápido. El primer tramo hicimos ahí un trompo a mucha velocidad, tuvimos mucha suerte, pensábamos que lo íbamos a chocar, la verdad. Karting, pues ya fuimos un poco más a disfrutar, hacer disfrutar a la gente, derrapando un poquito. Ahora pensar en el último bucle y nada, acabar el rally. Creo que he mejorado un poquillo el ritmo en cuanto a ayer me estaba costando bastante. Ahora analizar los errores e intentar mejorar todos los tiempos en el siguiente bucle, que creo que es nuestro camino y es lo que siempre solemos hacer. 11.8 y 18.6 la diferencia de Enrique Cruz con el segundo y el tercer clasificado, Sergio Fuentes, que se ponía quinto a 1.41, y la clasificación entre los 10 primeros, Alexis Martín accedía a la 10ª plaza con Deilos González a casi 5 minutos del líder. Y la última sección, pues una repetición de ese tramo por Granadilla San Miguel Vilaflor, de más de 20 kilómetros. A continuación iban camino de ese Karting Club Recalvi, el nombre de este tramo, 3,83 kilómetros, el más corto del rally. Y a DGBP, en esta ocasión, sin ser TC Plus, claro, 9,27 kilómetros. Último arreón del rally y último empujón de Enrique Cruz, Higuera y Mujica, que olían su primera victoria de la temporada. No subía su contador de scratch en esta sección, que se repartieron precisamente sus rivales, pero no tuvo problemas para mantener diferencias y hacerse por fin con el triunfo. El primero de 2023 y el primero también desde precisamente el Rally Villadeje del pasado año en noviembre de 2022. Y el primero siendo padre. Es verdad. Y el primero siendo padre, que eso es importante, ¿no? Antes hablabas de los scratch, ya son 313 en el campeonato de Canarias, iguala con Toñi Ponce la tercera plaza de ese ranking, por detrás de José María Ponce, al que también aprovechamos para enviarle un saludo para que se siga recuperando, y de Luis Monzón. Y con esta victoria, Enrique también ya es el segundo en la historia del Villadeje con más victorias y el segundo con más visitas al podio en esta prueba. Victoria trampolín en la clasificación y también, Javi, balsámica, ¿no?, para el equipo, y después de tantos problemas en un equipo tan poco habituado a ello, se notaba en el ambiente del equipo. Pero añadiría, para el equipo y para el campeonato, esperábamos todos que el campeonato fuese igualado,
creo que todos esperábamos que fuese un campeonato igualado a 3 y no a 2 como hemos venido viviendo en las últimas temporadas. Yo creo que Enrique haya vuelto, no sé si llega a tiempo o no, pero que Enrique haya vuelto desde luego es una buena noticia para el campeonato. Y muy poco tarde, cuidado aquí. Derecha 5 muy larga, aquí dentro. Acaba dentro en la entrada, 40. Y frena poco, ojo, en elite, izquierda 4, mantén poco, ojo aquí. Con derecha 5. Fondo. Esa. 80 recto. Y frena dentro, derecha 3 menos por dentro en segunda. Miguel Suárez y Edu González cumplían su objetivo ya no solo de mantener el liderato del campeonato, también de apuntalarlo con ese segundo puesto y con los 3 puntos del TC Plus de la mañana. No aflojaron ante la amenaza de que les atacaran Janssen y Peter Czernochowski, que terminaron en alto con 2 scratch en esta sección, pero no pudieron alcanzar sus rivales por el título. Sí, al final fueron 2,8 segundos. Está claro que antes lo que hablamos de la victoria de Enrique, al final ya son los 3 candidatos los que de alguna manera se han subido a lo más alto del podio. A día de hoy Enrique, si Miguel no falla y Serni tampoco, no va a depender de sí mismo. Hay que recordar que se suman 6 resultados y los 2 pilotos de cabeza ya suman 4 y de un alto nivel, y Enrique va a tener que contar seguramente con el resultado del Rally Norte, y eso seguramente va a ser lo que más le va a perjudicar. Pero en ese sentido seguro que el que mejor rédito ha sacado de, digamos, que de esta etapa pirenaica del Campeonato de Canarias, desde Islas Canarias pasando por el Senderos y este Villa de Adeje, ha sido Miguel Suárez, ¿no? Que ha sido el que ha sacado un mayor número de puntos en estas pruebas de máximo coeficiente, y eso hace que se escape ya con más de 10 puntos de ventaja sobre Serni. Y ahí decimos que se le dio especialmente bien, sacaba diferencia, la verdad es que abultados para ser un tramo tan pequeño, y se le daba bien este tipo de conducción a Serni. Sí, justamente esa es la clave desde mi punto de vista. Serni creo que se está dejando por la conducción agresiva demasiados segundos en los tramos normales, y en este tipo de tramos como el karting, esa agresividad, ese hacer menos metros, ese atacar más a los ángulos, pues le hacía ser muy superior a sus rivales. Y como lo dice, sacaba muchos segundos tanto a Miguel como a Enrique en un tramo de apenas 3 kilómetros. Y ahí, hoy no hemos hablado del Alpine, entonces voy a aprovechar para hablar del Alpine. Aquí sí que lograba el scratch Jorge Cajiao en el tramo más largo de rally, se desquitaba del problema de la primera pasada, y al final pues confirmaba también la 4ª posición absoluta y ese scratch histórico de la marca en el Rally Viades. 4º puesto que además a efectos de la Copa de España de Rallys de Asfalto le servía a escala de puntos convertirse en líder, salir de Tenerife líder, cumpliendo así su objetivo. Sergio Fuentes y Aridey Bonilla, 5º, 4º entre los equipos canarios, y hay que hacer siempre esa salvedad. Tenemos 2 equipos dentro de la Copa de España de Rallys de Asfalto en este rally. La izquierda 7 a fondo, no la izquierda, 100 frenos, izquierda 7 larga, sierra 4 y mantenemos, repito, sierra 4 y mantenemos 20, manténlo bien, derecha 5, 30, izquierda 2, pico, 30, derecha 3, pico, 40, derecha 5, 40 rectos, frenos, derecha 3, atento a la derecha 3 que es lenta, 20, derecha 2, mantén mucho, repito 2, mantén mucho, manténlo, para izquierda 2. Yo antes me preguntaba qué era lo de pico, y gracias a esa imagen del 2 ya hemos visto lo que es una izquierda 2 o 3 o derecha 2 o 3 pico. Se impusieron, decía a Óscar Palacios, Sergio Fuentes y Aridey Bonilla, y Alberto Iglesias, el copiloto, mítico copiloto también, pilotos como por ejemplo Alberto Evia, o el propio Cohete Suárez, y confirmaban en meta lo que antes adelantaba Javier Morales, que tenían problemas de diferencial desde que arrancó la prueba y que terminaban el rally prácticamente ya con el diferencial roto y vamos a duras penas. Les costaba mucho incluso arrancar el coche con ese diferencial roto. Pero bueno, es verdad que casi todos se llevan un buen puñado de puntos de cara a ese campeonato de España de rallies de asfalto, y bueno, los 2 buques insignias del patrocinador del campeonato, de Recalvi, que han estado aquí y dándole un poco de prestigio a un certamen que a ver qué trayectoria tiene. Sí, porque desde luego dicen que las comparaciones son odiosas, ¿no? En este caso sale mal parado la Copa de España si lo comparamos con el Supercampeonato, ya no solo en número de participantes, que es quizá donde más daño le hace, sino también en ritmo, en potencial de los participantes, etcétera. Sorprendidos por Cajiao, pero lo cierto es que tenemos la referencia de Fred Llarena del pasado año, de Pepe López. No estuvo Cohete Suárez, que era quizá uno de los hombres que por lo que comentabas, esa figura de ese patrocinador, pues había la posibilidad de verlo, pero
la realidad es que el cambio a Copa, el Cera se convirtiera en la Cera de campeonato a Copa, claramente pues ha sido un paso atrás importantísimo, mucho mayor que el que ha experimentado en la Copa de España de Rallys de Tierra. Sí, y sobre todo a eso se unía a otros factores, ¿no? Como el número de inscritos, que al final, como decías al inicio, fueron menos de 50, o bueno, al final ahora el organizador tiene tiempo para hacer lectura y ver qué opciones puede barajar de cara al futuro. Victoria también importantísimo, día redondo para los Cruz, Fernando Cruz y Tecorice Hernández en la Copa Sports & You, un resultado que llevan buscando mucho tiempo y que bueno, que también los defiendes trampolín en el campeonato para su hermano, mucho mayor en el caso de Fernando. Sí, en el caso de Fernando, una victoria importantísima, no solo por la propia en la Copa, que es la primera, le da el liderato ya en la Copa con el abandono de Giovanni Fariña, y además la ayuda a seguir manteniéndose en la tercera posición del Campeonato de Canarias. Ya llegaba tercero a Deje y va a pasar el Ecuador del campeonato pues en posición de podio provisional. Y Walter Sosa, Walter Delgado y Dani Sosa. Es una mezcla importante. es un mezcladillo ahí. Novenos al final y novenos, séptimos dentro del Campeonato de Canarias, y aunque corriera efectivamente en el patio de su casa, buenas sensaciones de Walter Delgado, segunda prueba con este coche. Sin duda, que correr en casa no quiere decir que los tiempos salgan solos, que nadie me malinterprete, carrerón de Walter Delgado. Es la segunda vez que se sube a este coche, la anterior vez fue hace 15 días en el Granadilla, y desde luego que tiene mucho mérito haberle echado carreras a Manolo Mesa, aunque estuviese en su casa. Juan Carlos de la Cruz y Nacer Guneín lograron imponerse en la segunda posición de la Copa, Alexis Martín y Dailos González décimos y 11º de la general, y en el Clio Trophy Canarias esa victoria para Héctor Mederos, Rubén Fumero, que fue una victoria merecidísima de principio a fin, y vemos a Javier Alfonso, Alejandro Rodríguez, que queda en 14ª posición por detrás precisamente del vencedor de ese Clio Trophy Canarias. En imagen también Víctor Valido, segundo de ese trofeo. Muy contento con el rally que hemos hecho, creo que no ha sido fácil mentalmente el poder gestionar tantas emociones durante los 2 días, pero creo que al final hemos hecho un rally muy sólido, sin fisuras, creo que hemos dominado de principio a fin y al final está claro que la igualdad es máxima, el nivel es altísimo, pero hoy creo que hemos estado un pasito por delante y muy contento, sobre todo por todo en el equipo, por todos estos meses, por todo en el esfuerzo que por fin ha tenido su recompensa. Ha sido un gran rally, ¿no? Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo increíble, es para estar contentos, y ganamos el TC Plus también, que es muy importante de cara al campeonato, un segundo puesto por delante de Cerny, que nos hace aventajarles aún más en la general. Quitaría algo el tramo largo, que hemos perdido algo de tiempo en la parte final, que es donde está la pequeña ventaja por la victoria. Antes del rally realmente esperaba estar por delante de Miguel. Hemos tenido una buena velocidad durante el fin de semana, pero hemos perdido por 3 segundos. Estamos muy contentos con nuestras prestaciones y con nuestro coche, pero especialmente conmigo. He mejorado bastante en este rally de ADG. Creo que la próxima vez será incluso mejor. El ritmo fue alto, sobre todo este último bucle, ¿no? Hemos conseguido hacer ese primer scratch. Suárez y Cerny estaban jugando el segundo puesto, salimos igual a correr y quedamos a nada de ellos, así que yo creo que mejor imposible. Estamos en la línea de mejoría, en la línea de acabar carreras, cometiendo los menos errores posibles, pero todavía estamos cometiendo bastantes errores de conducción y demás, y analizándolos y en cada pasada pues mejorándolos. Me falta velocidad todavía para acercarme más a los de cabeza, pero bueno, creo que es el camino. Pues así queda para el palmarés del 32 Rally Villa de ADG. La clasificación final con Enrique Cruz, Geray Mujica. Victoria con 1 hora 11 minutos 25 segundos. A 13 segundos Miguel Suárez, Eduardo González. Y completando ese podio, Jan Cerny, Peter Czernohorski a 15,8 segundos. Y ahí está el recibimiento junto a la calle Grande, Plaza España, esa celebración y lo que es una imagen icónica de este rally, ¿no? Esos coches, los primeros clasificados con esa estampa ya tan propia y tan espectacular, tan bonita. Sí, ahí veíamos también el Hyundai de Cerny, que quería decir antes también. Es el primer piloto internacional en la historia del palmarés del Rally Villadeje, que al final tiene etiqueta internacional, y ahí pues ese grupo de 4 vehículos Rally 2 y un Alpine, que al final han sido los protagonistas de esta edición del Rally Villadeje. Campeonato de Canarias que sigue elevando el nivel, que esperemos que siga con este nivel de competitividad en las 4 pruebas que quedan. Acabamos nada más que alcanzar el Ecuador y las cosas pintan bien.
Pintan bien. Solamente han transcurrido 4 de las 8 citas y precisamente la siguiente, es decir, nuestra próxima cita con ustedes será el Rally Ciudad de Telde, días 25 y 26 de agosto. Vacaciones, se toma el Campeonato de Canarias, unas vacaciones de pues aproximadamente 2 meses. Y ahí nos volveremos a ver en esta nueva cita en el arranque de la segunda mitad de la temporada. Así que Javier Morales, hasta entonces. Hasta finales de agosto. Disfruten del verano hasta finales de agosto. Cuídate, no pases mucho calor, Javier Viera. Hasta entonces, que pasen una muy buena tarde. Gracias por estar ahí.